palabra. Hoy concluimos la serie de los milagros de Jesús y vamos a dar la última enseñanza acerca de estos temas. Muchos escritores dicen que es el milagro más grande que Jesús hizo, y hoy con la ayuda de Dios vamos a meditar en él, esperando, hermanos, que esta palabra te bendiga, que sea Dios el que hable de tu vida y que sea Dios el que nos dé ejemplos para aplicarnos a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, Señor, porque Padre, tú eres nuestra guía, nuestra fuerza, Señor. Tú eres el que edifica nuestra vida, Dios. Y tú eres lo único que necesitamos en nuestra vida, Señor. Padre, porque tú lo llenas todo, Señor. Hoy ven y háblanos, Padre, a través de tu palabra. Señor, que seas tú, Señor, dejándonos ver este gran milagro que tú hiciste en la vida de Lázaro, Señor. Padre, cualquier explicación que pudiéramos dar, si tu Espíritu Santo no está dirigiendo las palabras, Señor, sería en vano. Aquí estamos y tú conoces nuestra necesidad, tú sabes nuestra condición, y en el nombre de Jesús yo te pido que hables a cada uno conforme a cada necesidad, Señor, y salgamos edificados de este lugar, Señor, y veamos tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Juan 11. Juan 11, una historia conocida. Le vamos a dar lectura desde el versículo 38, aunque vamos a tomar la mayoría de versículos de este capítulo. Vamos a darle lectura desde el versículo 38 al 44. Y dice la palabra de Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle. Pues, hermanos, es una historia, un pasaje que hemos escuchado muchos mensajes, que hemos visto muchas veces, que hemos leído muchas veces. Y pues antes de pasar a esta enseñanza, pues mira, quisiéramos ver un pequeño resumen del capítulo 10, cómo muestra Jesús tal cual era. Él les habla de quién es, les menciona que Él es el pastor, les menciona varias verdades, cómo Él iba a ser sacrificado, iba a resucitar, grandes cosas que les menciona a través de este capítulo 10. Él dice en el versículo 11, 10:11, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Les estaba diciendo una gran verdad. Y en el 17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Les estaba diciendo a grandes rasgos, describiendo la misión, con qué propósito Dios lo había mandado. Y a través de estas enseñanzas, a través de lo que Él venía haciendo, al final de este capítulo dice que muchos creyeron en Él. Entonces, de estas escenas, de esto que les había mencionado Jesús a todo el pueblo judío y a sus discípulos, viene la enseñanza de cómo Dios había dado vida nuevamente a una persona. Del versículo 1 del capítulo 11 al versículo 3 dicen que Lázaro estaba enfermo. Le van y le anuncian, porque sus hermanas de Lázaro habían mandado a traer al Señor Jesús. Y fíjate cómo el Señor Jesús no partió enseguida, no inmediatamente fue a ver al enfermo. En el versículo 4, cuando estábamos estudiando esta palabra, este versículo brilló mucho. ¿Por qué, hermano? Porque este versículo muchos lo hemos tomado. Cuando hemos pasado por diferentes circunstancias, o porque algún familiar se ha enfermado, no sé tú, pero yo sí lo he tomado y lo he dicho, lo he hablado. Y hace aproximadamente un año este versículo, a través de
me avergonzaron. Me cuestionaron, porque cuando una de mis hermanas cayó enferma, yo les di esta palabra: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y uno de mis hermanos me dijo: tú nos dijiste que esta enfermedad no era para muerte, y mi hermano ha muerto. ¿Qué me puedes decir a esto? Ahora, a ver, hermanos, ¿de qué manera podemos interpretar este texto? ¿El Señor Jesús dijo que iba a morir o que no iba a morir? A grandes rasgos, hermanos. 2, 3 opiniones que participemos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y creo que más de uno lo interpretamos de esta manera. A ver, ¿alguien, hermanos? A ver, hermano. Quiere decir que Jesús lo sabe todo. Ajá. Obviamente él sabía que iba a morir. Uh-huh. Obviamente por eso se esperó, Ajá, para que muriera, porque sí, él sabía lo que iba a hacer, él sabía que no iba a resucitar. uh-huh, Así como Abraham, cuando Dios le dijo que sacrificara a su único Isaac, uh-huh, pues él estaba segurísimo que lo podía resucitar nuevamente. claro. Entonces, no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios o el poder de Dios pueda haber Deseosa a lo mejor de una esperanza. Le dicen ya, manifestado y podamos ver que Dios puede resucitar a un muerto físico y también a un muerto espiritual. ahora, eso está bien, pero ¿cómo lo podemos aplicar, por ejemplo, en una promesa para la familia? Puede que sea que cuando le digo que esa muerte no, que esa enfermedad No es para muerte, no es dice, para muerte, sino para que la gloria de Dios sea a lo manifestada. mejor se va a morir el cuerpo, pero su espíritu se va a seguir alabando y pues y es gloria para él, Uh-huh. para la persona que se murió físicamente. Ahora, ¿cómo podemos dejar plasmada esta verdad en un familiar, vamos? En un familiar o en la familia que está tan deseosa a lo mejor de una esperanza. Le dicen ya tu familiar va a morir y tú de pronto llegas y tomas este versículo y ese familiar no conoce a Dios, no es cristiano. ¿De qué manera puede traer esperanza este texto a nuestra vida? Porque no hubo una muerte espiritual, sino hubo una vida eterna en ella. O sea, Uh-huh. porque antes de morir, ella tuvo esa oportunidad de conocer a Jesús. Entonces, ahí viene la vida eterna a su alma. Amén. Y esa es la gloria de Dios. Amén. Pues sí, hermanos, las 3 opiniones muy atinadas. Cuando el Señor Jesús les está diciendo que no es para muerte, sino para la gloria de Dios, Él en ningún momento dijo que no iba a morir Lázaro. En ningún momento. Que muchas veces lo hemos querido aplicar de esta manera, pues te está diciendo que Dios no va a permitir que muera tu familiar, pero no es así. En el caso nuestro vimos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que no conocía a Dios se volvió a Dios con todo su corazón, murió en paz con Dios, murió en paz con sus semejantes. De veras hubieran visto la maravilla que Dios hizo en esa vida y ves plasmada la gloria de Dios. ¿Cuánto? 2 semanas. Y así ha sucedido con varios. Hay otro caso de otra persona que al final también se volvió a Dios con todo su corazón. Y eso solamente el Espíritu de Dios, solamente Dios lo hace. Y aquí el Señor no les estaba diciendo que Lázaro no iba a morir, que iban a ver la gloria de Dios. Aquí de diferente manera, porque Dios tiene poder para darle vida, como decía el hermano. Pero bueno, son joyas que Dios deja a través de la Escritura para que nosotros meditemos en Él, a través de ellas, y las hagamos nuestras, hermanos. Entonces vemos cómo el hermano de María y Marta, Jesús les amaba mucho a esta familia, pero no por eso inmediatamente, como alguno de nosotros hubiera hecho, dejas de hacer lo que estás haciendo y corre. No, al contrario, el Señor Jesús dice que retardó 2 días más esa visita. Dios siempre llega a tiempo en el momento preciso y al lugar. Siempre. En el versículo 14 de este mismo capítulo, 14 y 15, les habla claramente. Fíjate, Jesús les dijo: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que vayamos con él. Este lugar de donde estaba Lázaro, versículos atrás, los judíos habían querido apedrear a Jesús, habían querido matarlo. ¿Qué te imaginas que Tomás estaba diciendo cuando a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él? Era
palabra de optimismo, palabra negativa que llegara a su vida, o qué tipo de palabra era esta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Animándolos o desanimándolos? Vamos también nosotros para que animemos con él. ¿Qué estaba diciendo? La hermana dice que animándolos. ¿Era optimista o pesimista? Sabiendo los antecedentes, ya les puse los antecedentes. Iban a apedrear al Señor Jesús, lo querían agarrar, lo querían matar, y él tenía que regresar al mismo lugar de donde se les había escapado los discípulos. La hermana dice, estaba animando a los discípulos para que vamos también nosotros, para que muramos con él. ¿Con Lázaro o con Jesús? Nosotros. ¿Sí? Tomás estaba diciendo, bueno, vamos a morir con él, pero no pensando por causa de la obra, estaba más bien con un pensamiento negativo, pesimista. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, si vamos a regresar donde querían agarrar al Señor Jesús, lo más seguro es que maten a Jesús y pues también a nosotros. Entonces por eso decía, vamos para que muramos con él. Aún caminando al lado de Jesús, no tenía la fe suficiente como para pensar de una manera más positiva, de una manera mejor. Entonces Jesús les acababa de decir, físicamente está muerto. Y la reacción de los discípulos no fue normal. Bueno, entonces vamos, porque allá también te van a matar, allá también vamos a morir nosotros. Ahora bien, llegamos al versículo 20 y vemos el encuentro de Jesús con Marta. En el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Dos actitudes, una vez más. Una, a lo mejor la necesidad te lleva a buscar a Dios. La necesidad que había en Marta, pues ve la oportunidad de estar y de platicarle, una de dos, o tenía mucha necesidad o tenía muchas ganas de platicarle lo que ya había sucedido. Y ahí estaba Marta, y cuando oyó que Jesús venía, salió rápido a su encuentro. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Te puedes dar cuenta que a lo mejor no era, casi era un reclamo. Estaba diciendo, ¿por qué no viniste antes? Mas también dice, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Primero un reclamo, después suaviza las palabras. Y el Señor Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Conocía de las Escrituras Marta? Sí, conocía. Ahí estaba, diciéndole que ella sabía que un día iba a haber una resurrección, que un día iba a haber esta resurrección delante de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjate cuántas verdades Marta sabía. Y de un pasaje a otro pasa de lo positivo a lo negativo. Un estado emocional que a veces estaba arriba, porque aquí le estaba confesando que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y en otras le dice, Señor, si tú hubieras estado, pues no hubiera muerto mi hermano. ¿Cuántas veces esto sucede creyendo en el que busca a Dios? Un día casi sienten que están en el cielo y otro día están en el suelo. Y esto nos lleva a pensar que se mueve más por emociones que por firmeza, que por confianza, que por fe. En el versículo 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Este versículo es muy precioso, de veras está muy bendecido. Ojalá un día podamos hacer un sermón de este solo versículo. El maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Inmediatamente se levantó, inmediatamente buscó al Señor Jesús. ¿Qué estaría haciendo María? No lo dice abiertamente en la Escritura, no sabemos. Lo que sí sabemos era que era una mujer temerosa de Dios y que amaba mucho a Dios. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado, a las afueras de la aldea. No estaba todavía dentro de la aldea. Pero Jesús ya le había dicho a Marta que su hermano iba a resucitar. Jesús ya se lo había mencionado. Ahora, dentro de este gran milagro, la gente, los discípulos, aquellos que rodean al Señor Jesús, tenían una gran labor. Para ver la gloria de Dios, no
es únicamente una sola persona. Involucra a mucha gente, involucra a muchas personas. Los discípulos tenían una gran parte en esta resurrección. Vamos ahora sí, directamente a entrar a este milagro que Dios hizo. Y ojalá y estemos atentos, porque grande responsabilidad tenían los discípulos delante de Dios. Ellos tenían que hacer cosas, ellos tenían que meter el hombro. Dios trae a las personas con un propósito, Dios llama a la gente con un propósito. El propósito es de que permitan que la gente vea la gloria de Dios a través de sus vidas. Vemos como este cuadro de un muerto, un difunto, un amigo que amaba mucho al Señor Jesús, que al ver dónde le pusieron, dice que él lloró. Allá en el versículo 35 dice que Jesús lloró, porque en verdad le amaba. Al ver la condición en que se encontraba su amigo amado, vio y lloró. Es lo que nos falta a muchos de nosotros, ver la necesidad de la gente, dolernos por ellos, la condición en que viven, la situación que atraviesan. El maestro de maestros, al ver la condición, cómo la gente estaba llorando, cómo la gente está necesitada, dice que se estremeció. En el versículo 33, al ver a María llorando, al ver a la gente que estaba a su alrededor, a lo mejor compungida, estaban ahí, acompañaban también, dice que estaban llorando. ¿Qué dice? Se estremeció el espíritu y se conmovió. Al ver la necesidad de la gente, el Señor Jesús se conmueve. Al ver cómo está sufriendo la gente, se conmueve. Un sentimiento que a veces a nosotros se nos hace difícil expresar. Al ver la necesidad de la gente, ve, visita, ¿dónde está su amigo? ¿Dónde le pusiste? Pregunta. ¿Tú crees que no sabía dónde estaba? Sí, lo sabe todo. Sí, él conoce todos los lugares, pero quería dar también testimonio de que él era hombre, de que él en esos momentos también se dolía. Y cuando el Señor Jesús ve la condición de la gente, ve en su corazón. Las lágrimas de su amigo, de Jesús por su amigo, estaban ahí, manifestadas en medio de toda esta gente. O sea, Dios es un Dios de sentimiento, no es un Dios que no se duele, es un Dios con sentimientos. Por eso empieza a darles instrucciones a los discípulos. Por la importancia de discípulos que quieran meter el hombro en las cosas que Dios quiere hacer. Porque Dios ha dejado a cada uno una responsabilidad. Ha dado a cada uno un lugar en cada iglesia, en cada congregación que tú llegas. Tú tienes una misión que hacer. Así como los discípulos tenían algo que hacer. Y empezamos en el versículo 38, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Vio las condiciones, vio cómo estaba y no agarró Jesús: a ver, préstenme una herramienta, préstenme algo, voy a quitar la piedra. No. Había discípulos que estaban a su lado. Había personas, como en todos los lugares, que están dispuestas a meter el hombro. Les dice: quitad la piedra. Ahí estaba la instrucción hacia los discípulos. Quitad la piedra. Siempre, hermanos, hay personas dispuestas a hacerlo. Pero también siempre hay personas dispuestas a no hacerlo, a no escuchar el mandamiento de parte de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya estaba perdido, ya está echado a perder. ¿Ya para qué quitas la piedra? ¿Ya para qué lo vas a ver? Ya tiene 4 días de muerto. Imagínate ya cómo está. ¿Cuántas veces ha sucedido que podemos ver la necesidad en alguien, en alguna persona que está enferma, en alguna persona que anda deambulando, alguna persona que ya la sociedad ya la desechó y no somos capaces de acercarnos? Es que huele muy feo, es que apesta. No somos capaces ni siquiera, bueno, regálale un taco, dale algo. El Señor Jesús: quita la piedra, le dice a los discípulos, quítala. Y ahí estaba Marta interponiéndose en la obra. Lázaro es el cuadro de las personas perdidas y muertas en sus pecados. Lázaro es aquellas personas
que a veces son nuestras propias familias y que no queremos acercarnos a ellos, pero que necesitan mucho de Dios, que necesitan mucho ver el amor de Dios. Y para eso son los discípulos, hermano. Para eso es la gente que Dios ha llamado, para que ayuden a resucitar a esta gente, para que ayuden a que se vuelvan estas personas, que salgan de esa cueva, que salgan de esos pecados en los que viven. Porque la piedra es un obstáculo. Si no quitaban la piedra, no podían ver a Lázaro. Lázaro no podía salir. Y ahí está la piedra que se interpone entre una persona y Cristo. Y ahí está la piedra que muchas veces no te deja actuar. Ahí está la piedra que tienes enfrente y que muchas veces no quieres quitar. Y esa piedra, llámale como quieras. Una enfermedad, una incredulidad, un conformismo, una inseguridad, amargura, mi trabajo, mi familia, lo que tú quieras ponerle, esa piedra ahí está. Y por ello muchas veces dices, es que esto, es que lo otro, no puedo. Es que puedes darte un tiempo para ir a ver a fulano. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Y a lo mejor era una pequeña piedra y la vas haciendo más grande y más grande. Los discípulos están para quitar los obstáculos que impiden ver a Jesús a la gente. Los discípulos tienen una importante tarea, un importante trabajo en sus iglesias, en sus congregaciones, en sus familias. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. ¿Cómo van a ver la gloria de Dios los que te rodean? ¿Cómo? En el versículo 40, Jesús le dice, y se lo dice directamente a Marta, porque en esos momentos ella no creía que su hermano iba a resucitar, que iba a ver la gloria de Dios. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, le estaba cuestionando, bueno, si me acabas de decir que yo soy el Cristo, si me acabas de decir que yo soy el Hijo de Dios, entonces ¿por qué ahorita viene la incredulidad? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En el 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjate, Jesús estaba haciendo el milagro. Ahí estaba el milagro prometido. Dice, bueno, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí estaba reafirmando su milagro. Ahora, ¿cuál milagro iban a ver? Mira, hermano, la resurrección es el más grande milagro, pero no una resurrección física. Qué bueno que tengas oportunidad a lo mejor algún día de ver este gran milagro. Pero el milagro más grande es ver las vidas vueltas a Jesús. Es ver cómo están en paz con Dios, o ver cómo mueren en paz con Dios. Ese es el milagro más grande que podemos ver, porque físicamente a lo mejor una persona va a morir, pero sabes una cosa, si tú perseveras, un día la vas a ver también otra vez al lado del Señor Jesús. Y qué gloria es ver cuando un pecador que está muerto en sus delitos y pecados, un vicioso que el vicio está acabando con él, o un pecador que pues simplemente engaña a su esposa, que les falta a sus hijos, y tú lo ves que de la noche a la mañana se vuelve Dios y deja de pecar. No estarás viendo la gloria de Dios en esa vida. No estarás viendo cómo Dios se está manifestando. Lázaro estuvo muerto por 4 días. ¿A quiénes, amor? Hay mucho tiempo. Y siguen muertos en delitos y pecados, y siguen allá dentro de esa cueva. Revivir a Lázaro, era algo prácticamente imposible, pero para Dios, lo que es imposible para el hombre, es posible es para Dios. La ciencia no puede hacer volver de sus pecados a un ser humano. La ciencia no puede perdonarle los pecados a alguien. Cristo sí. Solamente Cristo puede hacer esto. Solamente Cristo puede resucitar a aquellos que están muertos físicamente y muertos en pecados. Fíjate lo que dice Romanos 5. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esta gran verdad que encontramos en las Escrituras, esta gran verdad que nos está hablando en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La obra redentora de Cristo Jesús, manifestada en estos versículos. Y esto nos lleva, hermano, esto debe de llevarte a ti y a mí, a caminar con Dios, a buscar a Dios, no por el miedo al infierno, no por lo que puedas hacer y deshacer de dejar de pecar, sino nos debe de llevar a analizar el gran amor que tuvo Dios para con cada uno, el gran amor que Dios tiene, Cristo Jesús mostrado en la cruz del Calvario, ese don inmerecido que recibiste tú y que recibí yo. Ahora el Señor Jesús estaba dejando ver su gloria en este pasaje de Juan. Volvemos al pasaje del capítulo 11 y miramos cómo Dios termina el gran milagro, la obra redentora, la gloria de Dios vista a través de este acontecimiento. Abren la tumba y de antemano el Señor Jesús le da gracias. Gracias porque iba a mostrar su gloria a través de este acontecimiento. Gracias porque iba a dar vida a una persona nuevamente. Y el Señor Jesús declara una cosa: yo sabía que siempre me honras. O sea, la seguridad de que Dios siempre responde. La seguridad de aquel que camina con Dios sabe una cosa: Dios está atento a su oración. Dios está atento a lo que a ti te aflige. ¿Qué decía el Señor Jesús? Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿Cuántos quisiéramos escuchar este llamado, hermanos? ¿Cuántos quisiéramos escuchar estas palabras del Señor Jesús? Porque es el mismo llamado a salir de esa cueva en que está la gente. O es el mismo llamado para salir de esa monotonía, de esa situación en que estás atravesando. Así como Dios hace el llamado a los pecadores para recibir una vida nueva y vida en abundancia, decía Juan 10:10. Dice que Él da vida y la da en abundancia, no la da así nada más, no, la da en abundancia, no a cuentagotas. Pero ahí estaban las palabras del Señor Jesús: Lázaro, ven fuera, sal de esa comodidad, sal de esa cueva que no te deja hacer nada. Y lo que tú y yo necesitamos es responder a ese llamado, porque hay una esperanza, hermano. Hay una gran esperanza en las palabras del Señor Jesús. Hay una resurrección después de la muerte, hermano. Aquí nomás vamos de paso, somos peregrinos. Necesitamos estar conscientes de esto, que un día vamos a estar delante de Dios, para bien o para mal. Y te voy a leer la esperanza del cristiano, aquella esperanza que debemos de tener tú y yo, aquella esperanza a la cual nos está llamando Dios. Primera de Tesalonicenses 4, en su primera carta. Le vamos a dar lectura, versículo 13 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira, si tú tienes un familiar que ha muerto, pero murió en paz con Dios, murió en una reconciliación con Dios, esto es contigo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, confiando en Él, en que habían hecho las paces, en que Dios ya no les inculpaba de pecado. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él.
Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, fíjate bien, no precederemos a los que durmieron, no vamos a ser los primeros. No, primero van a resucitar aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¿Qué promesa de parte de Dios para su iglesia? ¿Qué promesa para aquellos que realmente creen esto? ¿Y qué dice el 18? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es promesa para ti y para mí, hermano. Esta es promesa para cada uno de los que estamos escuchando la palabra de Dios, para cada uno de los que está buscando al Señor durante la semana, durante este día. Qué importante es la labor de la iglesia. Qué importante es sentirse dentro del cuerpo de Cristo. Esta es la esperanza del cristiano. Responder al llamado de Jesús. Aún si estás en la cueva, aún si está la gran piedra delante de ti y no la puedes quitar, ahí está el llamado del Señor Jesús. Y esto es vigente, es para ti y para mí. Necesitamos tener la disposición que tuvieron ellos. Porque imagínate la escena, en el versículo 44. El Señor Jesús le dice a Lázaro, ven fuera, Lázaro, ven fuera. Ahora imagínate tú, el muerto salió. ¿Cómo salió arrastrándose? ¿Cómo salió caminando? No lo dice. El Señor Jesús parado a la puerta de la cueva y de pronto el muerto aparece. ¿Qué hace la gente? ¿Qué impresión tuvo la gente? Y luego, más atada las manos y los pies con vendas. Me imagino que tienes noción de cómo las momias están retratadas, están ahí físicamente allá en Guanajuato, algunos que las han visto. Imagínate a este muerto moviéndose enfrente de la gente ahí, saliendo atadas las manos y los pies con vendas y el rostro tapado, envuelto en un sudario, en una sábana. Ahí estaba delante de Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Corrió y empezó a desatarlo, corrió y empezó a quitarle lo que tenía. ¿Eso hizo Dios? ¿Y por qué no lo hizo? Porque la Escritura dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice que debemos de ser diligentes en las cosas, dice que debemos de ver la necesidad y meter las manos. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Tenía a sus discípulos que no podían hacer. Jesús ha hecho su nombre. Cada uno tiene una responsabilidad que hacer. En este y en otros lugares, cada uno tiene una responsabilidad en la obra de Dios. Lázaro estaba atado, los lienzos sepulcrales, estaban ahí. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto en la vida diaria, en la vida del creyente, en la vida del discípulo? ¿Qué representa, hermanos? El Señor Jesús dijo, desatarle y dejarle. Palabras sencillas, pero que nos dejan ver muchas cosas. Cuando la gente se vuelve a Dios, cuando la gente se vuelve de su mal camino, no saben cómo utilizar sus manos, no saben cómo utilizar sus pies, cómo utilizar su mente, cómo utilizar aquello que a lo mejor en el mundo lo desempeñan muy bien. Y cuando se vuelven a Jesús, mucha gente se siente atada de manos, mucha gente no sabe hacer las cosas. ¿Cuál es la labor del discípulo? Aquí tenían que desatarlo, aquí tenían que quitarle eso que le estorbaba a Lázaro. Aquí entra la labor del discípulo igualmente. Aquí entra la labor de un pueblo que le ama. Cuando las personas vienen a Cristo, quizás todavía tienen estos lienzos, todavía traen estos estorbos. Y muchos dicen, oye, ¿será bueno que hagamos esto? ¿Será bueno que hagamos aquello? ¿Será bueno hacer esto? Y ahí están los discípulos. Pero muchas veces los discípulos a lo mejor están más atados que los propios buenos, que las propias personas que llegan. Los creyentes, tú y yo, nuestra labor es ayudar a desatarlos. Ellos a lo mejor buscan esa ayuda en alguien y muchas veces no la encuentran, hermano. No encuentran esa ayuda en ti o en mí.
Y muchas veces esa resurrección, esa maravilla que Dios ha hecho, no concluye. Y no es por el Señor Jesús, hermano, porque Jesús ya hizo su obra. Jesús ya tocó el corazón de ellos. Jesús ya se reconcilió con ellos. Y muchas veces se quedan atados. Ahí están, con sus lienzos. Ahí están, atados. Mucha gente viene o va a lugares donde se predica la palabra y se vuelve al mundo. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor el ritual no le gustó. La costumbre no la puede dejar. Esa costumbre que trae tan arraigada. Esos malos hábitos. ¿Y sabes por qué? Porque no encontró quien pudiera quitar esos lienzos. No encontró esa ayuda en aquel que ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para traer a Cristo a los que están muertos en sus pecados? ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué puedes hacer tú por aquellos que no quieren buscar a Dios? ¿Qué puedes hacer tú por aquellos que están muertos ahí, en el pecado del adulterio, en el pecado de la blasfemia? ¿Qué puedes hacer en aquel que está muerto en la computadora, en el celular? ¿Qué puedes hacer para ayudar a esta gente, hermano? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer y debemos de hacer es salir de esa prueba, de esa que a lo mejor no deja ver la gloria de Dios. Dice la Escritura que para que vayamos y quitemos la paja de nuestro hermano, tenemos que quitarnos la vida. Para hacer la obra de Dios necesitamos estar libres, necesitamos estar delante del Señor sin nada que nos estorbe. Ya es tiempo de que dejes esos lienzos, de que dejemos esos montes que no nos dejan movernos. ¿Estás dispuesto a quitar la piedra que está delante de ti? A quitar esos obstáculos a tu fe. Porque estás seguro de que Cristo está aquí. Y muchos testifican, sí, Cristo está aquí. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a ayudar a desatar a esos nuevos creyentes? O al que está a nuestro lado, o al que le tropiezan ciertas cosas que hacen o hacemos cualquiera de los que nos encontramos aquí. ¿Cómo vamos a ayudarlos, hermanos? Piénsalo y dile al Señor, ¿qué es lo que te está estorbando? ¿Qué es lo que no te deja colaborar para que la gente vea la gloria de Dios? Vamos a dedicar un momento, hermanos, y que sea Dios ministrándote, que sea Dios hablándote, explicándote lo que el servidor no puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Y a cada día, amado Dios, quieres mostrarnos cómo hacer tu obra. A cada día quieres quitar esos estorbos que no nos dejan ver tu gloria. Esos estorbos, Señor, que o no queremos ver, Padre, o realmente no queremos hacer a un lado. Padre, pudiendo haber hecho tú toda la obra en este milagro, pudiendo haber hecho todas las cosas, Padre, porque no dudo que tú pudiste haber quitado la piedra, no dudo que pudiste haber quitado los estorbos para ver a Lázaro, mas sin embargo, Señor, nos dejas mirar que tenías unos discípulos, que tenías colaboradores. Padre, ayúdanos a entenderlo, Señor. Aquí habemos muchos, amado Dios, y solamente tú conoces nuestras vidas. Solamente tú conoces qué tanto estamos dispuestos, amado Dios, a poner manos en tu obra, a hacer tu voluntad. Padre, Lázaro llevaba 4 días en esa cueva. Aquí habemos personas con muchos años, Dios, con muchos años conociéndote, pero realmente, ¿cuántos estamos dispuestos a meter el hombro en tu obra, Señor? ¿Cuántos a lo mejor estamos en esa cueva, Dios? Llevamos alrededor de 4 años en este lugar, Señor. Padre, y pudiera tu Espíritu Santo llevarnos a pensar, muchos a lo mejor ya nos estamos echando a perder, Dios. Ya estamos acostumbrándonos. Ya sabemos lo que van a decir, ya sabemos lo que se va a hacer. Ven y danos vida nuevamente, Dios. Déjanos escuchar tu voz como Lázaro. Ven, sal fuera de esa cueva. Ya es tiempo de que veas la gloria de Dios. No en otras vidas, en tu propia vida. Padre, en el nombre de Jesús, lo que no puedo explicar, este siervo inútil, que sea tu Santo Espíritu, oh Dios.
que seas tú, Señor, dándole vida a tu palabra, Dios. No lo hagas por nosotros, Señor, hazlo por amor a tu nombre, Dios. Padre, concluye tu obra, Señor. Sé tú haciendo este milagro, Señor, en medio de nosotros, Dios. Padre, hoy has llamado, Señor. Permítenos escuchar tu voz, Dios. Permítenos atender este llamado, amado Señor. Padre, aquí estamos, Dios. Si hay algo que se interpone entre nosotros y tú, Señor, muéstralo a cada uno, Señor. Déjanos ver ese obstáculo, esa piedra, Señor, que tenemos enfrente, Señor. Padre, porque ¿cómo iremos por el perdido, Señor? ¿Cómo iremos por el huérfano, por la viuda, Señor? Si aún tenemos esa piedra delante de nosotros, Dios. Ayúdanos, Cristo.
Ayúdanos, amado Dios, a mirarte a ti, amado Dios. Padre, porque la alabanza que entonábamos en la mañana, Señor, decía, tú no nos trajiste aquí para volver atrás, Señor. Nos trajiste con un propósito, Señor. Permítenos hacer nuestra labor como iglesia, Dios, porque tú estás haciendo la tuya, Señor. Pon el querer como el hacer en cada uno de los que nos encontramos, de los que escuchamos tu palabra hoy, Señor. Gracias, Dios. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús.